Caballero, miren qué vista más hermosa. Aquí tengo a Johnny literalmente impresionado. ¿Qué tú crees de esta vista? Porque estuvo muchos años cerrado. Sí. Porque estaban en reparación, entonces el mismo tablero. Esto lleva una restauración para que no se pierda, como se han perdido tantas cosas. A ver, también ha decaído bastante. Sí. Esto es Años estatal atrás, también. Sí. Como dice mamá, lindo, pero para que se queden ahí. Muchacha, 12.000 pesos. Mami, estuvimos anoche en apagón, déjame contarte. Y me levanté a las 3 de la mañana. O sea, la moneda libremente convertible. Ahí está la primera. La que no cobramos en Cuba, pero sí nos venden en ella. Así mismo. Se dice que en octubre de 1693 se funda una de las ciudades más hermosas y reconocidas en el occidente de Cuba. Y me refiero a la ciudad de Matanzas, la Atenas de Cuba, conocida así por la cantidad de poetas y artistas que han salido de esta tierra. También es conocida como la ciudad de los puentes y creo que el nombre ya lo dice, la ciudad de los puentes, por los innumerables puentes que se encuentran en esta ciudad. Para dar este recorrido no estaré sola porque, como siempre, aquí está el Johnny, que siempre nos acompaña. ¿Qué tienes algo que agregar? Estamos activos, mi gente, estamos en Matanzas. Pero además necesito una local para poder dar este recorrido como se debe. Así que quiero darle la bienvenida hoy a Ami Mon al canal. Ami, bienvenida. Gracias. Ami es una youtuber de aquí de la ciudad de Matanzas. Ami, más o menos, ¿de qué va tu canal? Bueno, en mi canal van a estar viendo mi experiencia de vida, mi día a día, mi vida siendo madre cubana y, por supuesto, enseñándoles mi ciudad. Ah, para qué que bien. conozcan un poquito más. Perfecto. Entonces, este recorrido, créanme que va a ser bastante interesante porque como no lo haré sola y ando con una local, vamos a aprender y a conocer mucho de esta ciudad, conocida como una de las ciudades más hermosas que tiene el occidente de Cuba. Así que ya sabes, yo soy Cari Sánchez. Si hasta ahora no te has suscrito, suscríbete, regálame tu like, quédate hasta el final para que me digas qué te pareció este video. Claro. Ami, vamos a comenzar. Comenzamos. Suscríbete, no te vas. Comenta y comparte ya. Cari Sánchez, aquí está. Bueno, caballero, como les decía, andamos con Ami Mon y Ami nos ha traído hasta el centro de la ciudad. La Plaza de la Vigía. La Plaza de la Vigía es esta, ¿se llama así? Plaza de la Vigía. Wow, caballero, miren qué vista más hermosa. Aquí tengo a Johnny literalmente impresionado. ¿Qué tú crees de esta vista? Está bonita, me parecía la Plaza de las Palomas de La Habana. Sí, también Sí, tiene se parece, parecido sí. con las plazas de La Habana. Ami, estoy viendo muchas estructuras por aquí y bueno, me llama la atención, por supuesto, el letrero que dice Teatro Sauto. O sea, el nombre lo he escuchado. Sí. ¿Qué es el teatro más famoso, más popular? Sí, es nombrado como el más pues sí, popular, por decirlo así, de la nación. Por aquí, porque el teatro está hecho de tablas de madera y por Wow. estas tablas de madera han pasado renombrables figuras de tanto de la danza, del teatro y demás. O sea que el tablado en los teatros es una cosa muy importante, o sea, va de la mano pues de esta expresión artística que es el teatro. Y wow, estoy viendo que es una estructura bastante hermosa, considero. Al estilo neoclásico. Exacto, por apreciación considero que es una estructura bastante colonial, se puede decir, Sí. del tiempo de la conquista, o sea, muy similar a las construcciones españolas, por Sí, supuesto. claro. Y estoy viendo que es un teatro que se mantiene conservado. O sea, A ver, hace poco, no hace mucho, se hizo, porque estuvo muchos años cerrado. sí. Porque estaban en reparación, entonces el mismo tablero, no sé decirle específicamente, pero el mismo tablero y todos los arreglos que tienen que hacerle llevaba Mucha inversión. mucha inversión y estuvieron un tiempo en eso hasta que no hace mucho, no te sé decir exacto, pero Wow. fue que se vino de Pero nuevo es a hermoso. abrir sus puertas. Es hermoso, o sea, miren toda esta estructura, está bien pintada, o sea, 1862, supongo que es el año. Sí, el año en que El año en que se construyó. Déjenme decirle que el Teatro La Caridad de Santa Clara es un teatro mucho más joven que este y pues para nada está como este. Este está mucho mejor conservado. A ver, Sauto, cuando dice bajo de la protección, Johnny, puede haber sido un inversionista, un benefactor, alguien que así. donó pues para hacer esta construcción, Sí, supongo. claro. Los matanceros que me estén viendo ahora pues me lo dejan en los comentarios para yo tener bien claro esto. Miren qué lindo el- no, vaya, me encantó. Miren eso, son como unas adentro lámparas. es hermoso. Ya Sí. hace tiempo que no. De noche, ¿cómo está? ¿Alumbradito todo? Sí, en el centro sí. Bueno, todo. cuando hay corriente, o siempre hay corriente para acá. Para esta zona sí. Wow. Bueno, a lo mejor no sé en algún momento determinado, pero sí. Mira, bueno, no sé esto en este momento si pertenezca como tal al Estado, al gobierno, pero bueno, es una estructura que también
se conserva, Sí, o sea, bastante. años atrás eso era el Palacio de Justicia, como lo dicen Sí, ahí. ahí lo dice. Pero ya después como empezó a tener derrumbe ya de tantos años, lo Exacto. repararon y ahora creo que lo tiene el gobierno, creo. Ok. ¿Y estas estructuras de acá también Son museos. son museos? El Palacio de Junco. Oh, ya. O sea, Museo. museos pero de historia, como tal. ¿Y esto de aquí es como unas cafeterías? Sí, es un café Atenas, Ok. que ha decaído un poco, Sí, la calidad. pero sí, era un café bastante... Bueno, al estar en una zona tan céntrica, supongo que tuvo su... Todavía lo venden, todavía Sí, tienen, pero ya bastante no bueno. es la calidad. Otra cosa que me llama la atención a mí es las vías ferroviarias, que Sí. por supuesto ya no deben prestar ninguna función, No. pero son como que parte de la historia, Parte de la historia, claro. de acá, de Matanza. Y lo he visto en varios lugares que hemos pasado y me ha llamado la atención, pues todas estas vías ferroviarias que están a lo largo de la ciudad. Esto acá viene siendo como una cafetería del mismo... Sí, del mismo teatro. Oh, ya. O sea, es más Mira, ahí bien... lo dice Cafetería Sauto. Wow. Entonces, ¿es estatal o...? Estatal. ¿Es estatal? No sé si la habrán arrendado. Puede ser, Porque porque... para mí está arrendada Porque ya está no muy hay nada. surtida, Sí, está sí. muy surtida, Johnny, mira. No, a mí me llamó la atención, por supuesto, esta estación de bomberos, wow, es una de las estaciones más lindas que he visto, para no decirte la más linda que he visto en toda Cuba. Y digo yo que sea por el tipo de estructura. Sí, más bien esta estación es considerada, según estuve buscando, el exponente de la arquitectura, un exponente de la arquitectura militar. Wow. Sí. O sea, de la arquitectura militar de la época. De la época, por supuesto, claro. Y dentro hay un museo, Sí. sí, un museo de toda la historia de los bomberos y tal. Wow. Y es al igual que todo lo que hemos dicho, Sí. al estilo neoclásico. A ver, bueno, frente a la estación de bomberos nos encontramos con este monumento que suponemos que pues muy referente a lo que fue las luchas independentistas en Cuba, ya que a su alrededor encontramos frases, lo mismo de Antonio Maceo, del otro lado veía una frase de Máximo Gómez, que bueno, son próceres de la independencia en Cuba, o sea, cuando Cuba se quería independizar pues de la conquista española. Y bueno, acá estoy viendo otra construcción, otro edificio que Una galería de es arte. una galería de arte, se ve bastante antiguo y no se ve tan bien conservado como estos No. edificios. No O se sea, ha reparado. no se ha reparado, más bien este está más abandonado. Oh, wow. Igual, es un edificio que conserva una estructura bastante De hecho, bonita. mira arriba cómo está todo. Sí, sí, mira las puertas. O sea, eso lleva una restauración para que no se pierda. Como se han perdido tantas cosas. Mira, esta es la taberna La Vigía. Aquí Sí. venden bebidas, supongo. A ver, también ha decaído Sí. bastante. Esto es Años estatal atrás, también. Sí. Aquí más bien ahora lo que venden es cerveza. Pizzas y esas Pero cosas. años atrás esto era muy famoso. Ahí eso era siempre lleno de personas. Wow. Tenía bastante. Ahora como lo puedes ver ni hay gente. No, para No hay nada. nada. Y el Johnny, mírenlo por allá atrás, caballero, que él anda turisteando, tirando sus foticos. Mira, Estoy viendo bastante movimiento de personas ahora. ¿Y eso él qué siempre es? está ahí. No sé, él siempre está. Pero ¿ese qué animal es? Eso no es un. ¿Qué animal es? Díganme ustedes, ¿qué animal es ese, Johnny? Eso no es ¿Un halcón? Oh, wow. ¿Y este escudo? ¿Es el escudo de la ciudad? Oh, miren qué lindo. Eso te lo encuentras en ¿dónde? Ah, mira, allí estaba y no lo vimos, en lo de la estatua. Ah. Allí estaba y no lo vimos. Wow, qué bonito. Y esta es la entrada de la calle Medio. Esta es la famosa calle del medio. Y es que se llama calle de la Independencia, mírenlo ahí. Wow, esto es lo que me decías que es lo más parecido al bulevar, a un bulevar que hay aquí en Matanza. Sí, no le quiero decir Los bulevar. lugares se llama Independencia, de la calle Independencia. Bueno, el de Santa Clara es la calle Independencia, el de Santo Espíritu es la calle Independencia. Creo que se llama Libertad, no sé si fue en Holguín o en Granma. Sí, mira, ahí lo dice. Lo que nunca se ha llamado así siempre es calle Medio, calle Medio. Wow, y típico de todos los bulevares en Cuba encontrar jardineras. Sí. O sea, muy, muy típico. Y bueno, supongo que este es uno de los laterales de la taberna. Sí. Esto para acá. El lateral. Y bueno, este al es ser el lo más Palacio. parecido al bulevar, siempre vamos a encontrar muchas personas en esta zona. Sí. Miren Está acá. Bastante. Ahorita veíamos lo que era un mural como si fuera pues el escudo de la ciudad y esto es como una representación de acá, Sí. de Matanza. Wow, muy bonito, muy bonito. Creo que eso es el de Montserrat. Sí, ¿eh? Sí, porque se esa ve es la como el iglesia, mar La detrás. iglesia, el mar ahí, sí, ese es Montserrat. Exacto. Y esta es Yumurí, va a Yumurí. Y bueno, típicos comercios que hay en estas calles particulares, donde Sí, hay de ventas todo. de garaje, donde hay puntos de venta de comida, electrodomésticos. ropa, zapatos, todo. Aquí encuentras todo.
Y también están mayormente en las tiendas por dólares y todo. Se encuentran mayormente aquí. O sea, las tiendas Algunas de MLC. De MLC. O sea, la moneda libremente convertible. Convertible. Ahí está la primera. La que no cobramos en Cuba, pero sí nos venden en ella. Así mismo, así mismo. Eso mismo es. Por aquí vamos mostrando, pues, mira, esto es otro edificio más antiguo. Wow, es increíble. Y acá venden como cositas de madera, Ami. Sí. Artesanales, muy bonitas. Pues para colgar cositas, zapateras. Sí. Wow. Aquí mayormente en esta zona son sitios arrendados. Sí. Que el Estado les da el local, le da el Sí, les local, renta el espacio. y ya ellos rentan el espacio y ahí venden. Wow. Es increíble, pues mira, se me parece mucho, diría yo, al Boulevard de Holguín, que tiene las típicas mesitas así en el medio de la calle. Y esto para acá que es como Esta una es esto de aquí, Asociación de Danzoneros. Ah, porque eso es algo de aquí, el danzón. Ah, sí, muy matancero. De Matancero, sí. Esta es la cuna del danzón. la primera tienda, como les dije. Ah, una tienda de, bueno, de DRD, tienda recaudadora de divisas. Esa es electrodoméstica. Esta es de electrodoméstico. O sea, vendría siendo una de las tiendas, supongo yo, más visitadas en la ciudad. Porque O sea, pues está en el esta centro. otra que ya es la más grande que hicieron ahora, que fue como un... No centro comercial, Es como un todo en uno ahí. Ajá, tiene todo. Sí, mira Johnny, como venden souvenir. Supongo Sí. que eso también es por los extranjeros. También, Que deben claro. pasar, o sea, muy Sí, porque todo eso es lo que venden también mucho en Varadero, artesanía. Exacto. Puesta. Claro, es que no hay corriente y en esta zona sí hay bares. Mira, ahí arriba mismo se debe ser la planta que se debe escuchar es ese. El bar que se ven ahí arriba en ese balcón. Eso es un bar, el último que abrieron aquí en Matanzas. Carpentier se llama de arriba. En el mismo centro. Y ahí debe ser la planta, me imagino que sea eso, la al lado de... Porque como Wow. hay muchos centros particulares sí necesitan corriente, me imagino. Y este aquí es como un restaurante. Sí, esto lo abrieron también hace poco. Esto es un café, Un café. café on-site. Venden pizza. Lo que ahí venden varias cosas. Wow. Muy Y bonito. es el café bonsai, se llama bonsai porque miren, hay Sí. mucha venta de bonsai y de todas las Qué lindo. Pero qué Hay todo caro. tipo. Sí, carísimo. Qué lindo, pero qué caro. Los bonsai son carísimos, tan lindos, como dice mamá, lindo, pero para que se queden ahí. Muchacha, 12,000 pesos. Esta es la farmacia, ¿Cuál es? Ah, está esta. allí. Lo que Y está si no hay cerrado. cola, no hay nada. Mira, estoy viendo el nombre. Florería, mira, Ah. estamos en Apagón, está apagada. Qué rico. Una florería particular, por supuesto. En la esquina media, Una cafetería, mira. Eso arriba es como un negocio, ¿no? la planta, de hecho, que le estaba diciendo, ese es el bar. último bar que se abrió, Carpentier. Wow. Un bar súper lindo. Bueno, aquí se escucha el ruido, el movimiento de la gente en la ciudad, la calle. Muy típico. Y eso que no hay corriente. No, si llega a haber corriente, la gente anda más activa. Las famosas calles, mira, es un milagro, se ve que no hay corriente. Está Y que el sábado vacía. que está vacía. Porque esto aquí está lleno todo el tiempo, sobre todo de personas mayores para sacar la chequera y las colas. que No, me te puedo imagino, explicar. porque, bueno, con este lío de la bancarización, pues las personas que tienen que cobrar todo a partir de tarjetas también es bien complicado. De verdad que eso da lástima. Sí. Y horas y horas. Y aquí vemos una agencia de Habana Tour, Yes. una agencia de Habana Tour, muy caro todo, por cierto. Están Los preparando hoteles. para eso. Mejor vamos a Varadero en una huevo y viramos en el día. Y esta es la ACA, una asociación de Oh. artistas, ahí donde hay incluso de artistas estos que trabajan con el barro y tal. Sí, Ahí. artesano. Sí, artesanos. Ahora Wow, está cerrado y también hay un café aquí que pertenece a la ACA. increíble. Bueno, Café Johnny, que esta ven parte de la ciudad me parece muy linda. Esto es una comercializadora, lo que ya como ya te decía, la arrendaron y están vendiendo, como todo aquí. Sí, y veo que tienen lo que no tienen las tiendas de MLC, o sea, supuesto. tienen reina, tienen arrocera, tienen todo tipo de productos que no encontramos en las tiendas. Así mismo. No sabemos cómo, pero es así. Ventiladores, así mismo. ¿Se ve? Bueno, los ventiladores están ¿Ves? sumamente Esta es caros. la ACA, es lo que te estaba diciendo. Hasta inducción vi ahí, hasta equipos de inducción. Y esto es lo que me decías, la ACA. Sí, Asociación de Artistas ACA. Todos estos edificios Artesano. deben haber sido construidos hace mucho tiempo. Sí, sí, toda esta parte de aquí es de eso. Mira, Johnny, lo que me gusta de estos La tienda locales de plata. es la sombra. Hay que venden cositas de plata. Sí. Ay, Todo qué lo que es lindo. Pandora, plata, todas esas cosas. Muchacha, ¿es particular?
Sí, es lo mismo que tú estás diciendo. Es arrendado. Y en esta parte de aquí es todo lo que es mueble, Madera. Madera, también hay cosas de Wow. tapizados. ¿Pertenece al Fondo Cubano de Bienes Culturales? Yes. Wow. Yes. Bueno, Ami, aquí haciendo una toma diferente de esta estructura, porque, bueno, aquello no tenemos idea de qué pudo haber sido en un momento, quizás fue algún comercio, Siempre ha estado cerrado. alguna bodega. Aquí seguimos viendo pues, los típicos negocios que encontramos en los boulevards, los reparacelulares, los que venden artículos y tal. Y esta es la sala de ajedrez. Sí, la sala de ajedrez, que de hecho todavía funciona. Mira ahí los horarios y todo. Yo creo que hay un ajedrecista muy famoso, que era de acá de Matanzas. Sí, No pero- recuerdo ahora el nombre. Eso, son como una réplica de Majagua. ¿Una réplica? De la de Majagua. Sí, Ah, sí. eso. Campanario. Eso, mira el campanario. Sí, es una réplica en el árbol, ¿verdad que sí? A ese le dice el Banco de la Rueda. El Banco de la Wow. Rueda que lleva enfrente, así es como lo dice. Mira qué linda la iglesia, Ami. Hermosa, es una lástima que está cerrada. Mira los campanarios, pero esta iglesia es bien antigua. Sí, sí, Te voy a sí, decir que bien. data, o sea, por lo menos estas torres de los campanarios se ven, o sea, súper antiguos. Mira, Alexis, está cerrada la iglesia. Una lástima. Una lástima. Está bella, esa iglesia es hermosa. Y bueno, como me decías, muy típico de Matanza, pues los motoristas, igual que en Santiago. Sí, esto es un parqueo que hay aquí. O sea, aquí tú vienes y los alquilas. No, lo parqueas. Pues si vas a ir a algún sitio de la calle media, ahí está la ya te persona que se entiendo. encarga Pensé de... que era que aquí tú venías y alquilabas a los motoristas. Hay una persona que es ese que está allí y él Oh, ya. los cuida. Ok, y entonces estamos frente como tal a la iglesia. ¿Esta es la iglesia más céntrica de aquí de Matanzas? Sí, la catedral, que es el parque de la catedral aquí. Wow, muy bonita. ¿Qué es el telepunto de Texas? Sí. Ellos no me caen bien. Para nada. Yo no los quiero ver. Bueno, estamos en una de las calles que intersecta pues la calle del medio. Es muchas las personas que se hacen fotos ahí. Sí, es que está bonita la estructura. Dice que esta calle se llama Jovellanos. Sí. Jovellanos también es una región, un municipio Un municipio de aquí de Matanzas. De Matanzas, sí. Y bueno, aquí encontramos más cafeterías, particular. negocios. Sí. Wow, qué bien. Sí, aquí hay muchas. O sea, estamos como que en el centro pues más moderno de la Y este ciudad. es el Banco Popular de Ahorro. Sí, uno de los bancos que encontramos en todo el BBA. país. Sí, porque el metropolitano es solo en La Habana, pero Sí. el BPA sí es en Sí, todo aquí el es país. Bandé y BPA. Igual que en Santa Clara. En La Habana sí encuentras el metropolitano también. Aquí también ves mucha comida callejera, Sí, típico. guisado. Y la gente contenta con la música. La fecha del banco de 1910. O sea, ese banco es bien antiguo. Antiguo. Sí, Tiene más, o sea, tiene unos 114 años. O sea, es bien antiguo el banco. Y bueno, lo que decía Johnny, la Parque de las Ruedas, representación. como le llaman a esto. Sí, Sí, que es la representación de... Esto lleva tiempo ahí porque para que la mata tome esta. sí. Wow. El árbol tome esta. Esta es la representación de la de Majagua. Wow. Y bueno, Aquí la esto, conocen como el Parque de las Ruedas. Y Y esto- esto le dicen el Banco de las Ruedas. el banco de la rueda. Voy por el banco de la rueda. Vamos a ver si no nos coge el copyright. El Parnaso, esto viene siendo pues, una cafetería, una Un casa de rápido. historiador, Un un rápido. Lo que Wow. ya, tú sabes, como todo aquí. Como todo Mira, decaído. el rápido, el Y Parnaso. bueno, y hay baño público, muy importante. Sí, Muy el importante. baño público. Bueno, muy importante para mí porque aquí ya los suscriptores me conocen. Mira, ahí como pueden ver dice muchas cosas. Refrescos, dulce, confitura, infusiones, nada de eso hay. Nada de eso existe. No. Oye, eso es Face. Mira, está vacío, mira para ahí. Lo que hay es café y bocadito. Café y bocadillo. Por lo menos no está Y cerrado. no tienen corriente, así que no hay café tampoco. Mi Cristo. Así que Los niños no se pueden montar ni en los equipos. Y bueno, esto es una Panamericana. otra tienda. Pero Otra esta no, tienda. esta no es de MLC, esta es Ah, para la por bodega. sí, eso mismo. Wow. De esta zona de aquí. Y bueno, aquí Esto dice es una librería. una librería. Y acá dice cremería. Sí, es del estado. Es total. Con eso lo dijiste todo. De Es marca un de milagro que hay helado. Sí, vaya, corriste con suerte sí hay. Es tu día. Mira, hay. Es tu día. Mira, ¿viste? Para que no digas que no te trajeron a tomar helado aquí Y a miren, a Matanza. esto es otra cosita que te voy a enseñar. Esto es una tienda de productos industriales, así, es una empresa de comercio estatal, pero todo lo que está adentro, si quieres vamos a entrar, Es arrendado. todo, absolutamente todo es arrendado. O sea, sí, esto sucede en muchos lugares. Claro. En La Habana lo he visto, en Santa Clara lo he visto. El local es del estado, pero todo lo que está adentro está Sí, fechado. sí, sí. O sea, son negocios que arrendados, que a veces no les gusta
dejan ni que uno grabe mucho. Claro, sí. Pero uno encuentra en estos sitios prácticamente de todo, y más cuando anda buscando algo para hacer un regalo. Mira, desde cosas zapatos, de joyería, joyas, zapatos. bolsos, Para los perros, incluso Para las animalitos, mascotas, sí. mascotas, sí. útiles del hogar, plástico, mucho. O sea, uno- Esta es la única parte que queda del estado, porque ellos dejan Sí. como un pedacito, ¿ves? Mira, sí, el mural, que es parte esas de la cosas. tienda Es estatal. lo poco que hay. Wow. Y a todo lo demás. Lo arrenda. Pero bueno, te voy a decir, para que esté todo el local vacío, Claro. mejor que tengan puesto. Mira toda la vida que le han dado a esto. Miren los inciensos, como a Johnny le gusta el incienso, mamá. Aquí hay, siempre hay. Yo he comprado aquí. Miren, caballero, gafas. Hay muchos como que cosas para los celulares y tal. De maquillaje. Artículos, sí. Cuidados a la piel, de todo. Para el skincare y... Bueno, encontramos muchas cosas. En estos sitios encontramos muchas cosas realmente. Lo que andas buscando. Miren, mira, mira, mira. Yo sabía que tú ibas a terminar aquí. Yo dije, Johnny, si ve los... Se lo dije a mí. Si ve los inciensos, ve. Por Dios. Sí, aquí siempre hay, siempre. Sí. Mi gente, miren. ¿Qué compraste? ¿Se acuerdan del video pasado compramos incienso de limón? Ahora compramos 7 diferentes olores. Ahí Ay, viene mi para... Así que ya saben ya el paquetito. Ahorita me va a en 100. marear a mí en la casa. Eso porque se vaya la corriente, prenderlo. Ya tú sabes. Mira, Y bueno, este es el otro, este es del otro banco, ¿ves? oh, ya. Y los cajeros vacíos es que no hay dinero en el cajero. Bueno, y si no hay no, corriente, menos Yo todo. hice un video, de hecho, que esto aquí estaba. Lleno. Hasta una de la calle, fíjate cómo estaba tan alterada. Me dijo, ¿tú estás grabando? Ven para acá. Ay, Empezó a mamá. hablar. No, porque la Foto gente... selfie. Y funciona, imprimen. Bueno, imagínense ustedes que mi hija tiene 2 años y pico, va a cumplir 3. Y de las fotos del año, estoy para sacar la ampliación, una foto más grande, y no hay papel para fotos grandes. Y va a cumplir 3 años. Espérate que los 15 a lo mejor saca la del Es año. fotico chiquitica, lo único que hay, no hay papel. Mi madre. Ya se podrá imaginar. Esto antes era el té, una tienda de té, y ahora lo arrendaron. Sí, ahora tienen de todo, Y mi tiene pyme. todo, tanto de té como de... Sí, porque tiene estos son esta de mi pintura. pyme, pinturas Sí. de mi pyme y tal. Esas cosas. Wow. Panamericana Fantasía. Esta es una tienda por es una tienda MLC. de Sí, que me ropa y imagino los zapatos. precios. Ropa y zapatos. Bueno, ese pullover tan feo que está, 9.25. El otro día yo vi un short de mezclilla que no tenía nada al otro mundo. 20 y no sé cuánto. 20 Dios y algo. mío. O sea, aquí los precios están más elevados a veces que los particulares. A veces tú te pones a sacar cuenta cuando lo conviertes a la moneda nacional y No te da resultados realmente. Pero te voy a decir, es bastante grande, Ami. sí, mira, eso que están ahí es lo que te decía de los títeres. Ah, Del teatro. Ese es el pequeñito que hay aquí. wow, que está cerca del centro. Sí, Wow, y esto es Infotour. sí. Te voy a decir, Siempre está para hacer un... A ver, me decías que no es como el Boulevard, pero es similar. similar. O sea, para hacer la calle más comercial, la arista más comercial de la ciudad, te puedo decir que es bastante grande, ya que hemos visitado aquí? otros más pequeños, También, claro. como es Santa Clara, Santi Espíritu, Bayamo. Por eso que te dije, no es tal cual como un boulevard, pero bueno, es lo que se asemeja. Es como Sí, claro. la de más. Acá otra tienda más. Esta es una tienda, esto es de, creo que es de comida nada más. Y esto aquí era como le decían agua y jabón, que era la tienda única y exclusivamente de productos de aseo y... Sí, que la Hace están como un mes, reparando. no, hace como un mes derrumbaron todo, ahora no sé qué van a inventar, porque yo todos los días inventan algo. ¿Qué van a hacer? No sé lo que van a hacer ahora. Pues mire, se Pero ve, que eso fue está, hace menos de un mes. se ve que está derrumbado, sí. Ahora no sé para dónde lo van a pasar y qué van a hacer ahí. No sé. Claro. Wow, y aquí estoy viendo pues que dice Jardín Pelusín del Monte. Pelusín del Monte. Esto es particular. Esto es particular. Es una cafetería, Ajá. venta de algo. Sí, ahí venden para picar, comida creo que también, tragos y demás. Y esta es variedades. Otra Panamericana más. Otra tienda, y esta sí es por MLC, ahí venden todo tipo de electrodomésticos también. Y arriba que es de aseo. Oh, ya. O sea, es una tienda bastante grande. Bueno, en comparación a otras. Sí, esto es otra cosa que era también de arte, pero ahora arrendaron, hicieron un café y venden también productos de De artesanía. artesanía para acá. Wow. Mira, esto es otro ejemplo de lo que yo te había dicho de las tiendas estatales que vimos ahorita, Sí. que es la modelo, el modelo, y ahora es arrendado igual y venden todo tipo de... Wow. No me A quiero productos acercar. importados. No me quiero acercar por la música. Bueno, esto viene siendo una oficina de correo y además dice DHL. Sí. Me imagino. Todo ahí En Cuba el DHL lo usan para mandar documentos porque es muy caro mandar caro. otra cosa.
Esto de aquí es Gaby Sophie. No sé si la has visto, la tienda de niños. Sí, que es de juguetes que... Se lo hicieron hace poco. De madera y esas niños. cosas. En donde Está vimos cerrado. otro fue en Varadero. En Varadero. Hotel Louvre, que es el hotel, el último hotel que se construyó aquí, Velasco. Sí. Wow. Aquí ni entren. Sí, muy mal. Yo lo saqué en un video, creo. Pésimo. Empezando que dicen que es una cremería y no había helado. El día que yo entré, casualmente, y es una cremería. Pues mira, hoy sí hay. Pues ahí. Hoy has encontrado helado en todo Matanza. No te puedes quejar, César, ¿viste? Mira, cosas como estas aquí se te encuentras bastante. Sí, eso lo encuentras en casi todas las calles principales en Cuba. Hay personas pidiendo limosna. Otra tienda, esta es de marca, tienda. Aquí venden calzado, Sí. sombreros, ropa. ¿Son de marca? O sea, me imagino los precios. Sí. Eso es como para ni entrar. Sí. Mira, incluso en esta calle tan comercial encontramos que hay, me imagino que cuando llueve se llene de agua. Y la han reparado porque estaba incluso peor. No, me imagino que al ser una de las calles más céntricas, que ya supongo que ya termina por acá. Porque En la no, próxima todavía. cuadra. Quedan 2 cuadras todavía. Wow. Sí, es bastante larguita. Sí, te voy a decir, es bastante grande. Sí. Lo comparas con otras provincias y este lugar es bastante Esto es grande. un mercado ideal que ahí. Ahí venden productos de Sí. alimentos, Cárnicos. enlatados. Ajá. ¿Es estatal o es arrendado también? Supongo que es creo. arrendado. Sí. Venden creo. muchos productos de mi Porque ahí he visto muchas cosas de mi pyme. Y aquí dice que hay una propiedad en venta. Ya saben. Si Esto es quieren un bar. comprar. Esto es un bar que hay aquí. Esta es la tienda de la miel, la casa de la miel. Y ahora Una miel. pequeña. Bueno, había la semana pasada entré hoy. Oye, Johnny, vamos a ver si hay miel en la colmena. La colmena. A ver, miel de abeja, mira. Sí, el que hay es el potecito. Bueno, caballero, miren, compré miel. Yo venir de Santa Clara aquí a comprar miel. Dice Johnny, con el recorrido tan grande que nosotros tenemos ahora, que tú haces comprando miel. Pero bueno, ya me tocará llevarla, porque cuando él dice eso, es porque él no la quiere ¿Por qué no llevar. la quiere llevar? Sí, sí. Dice la Puerta del Sol, Esto es un Sol restaurante estatal. Wow. Y esta es otra, la reina, otra tienda más. Ya tú sabes que ya para esta zona, como que hay menos comercio. Ya, porque ya la otra es la última. O sea, que ya se termina como tal, pues la calle del medio. Esto es un salón en sueño que era del Estado. Estuvo mucho tiempo cerrado y ahora lo compraron. Wow. Y esto es Salón de belleza, ahí hay hasta gimnasio, no, hasta. Sí, hay bastante. y vende, y hay como una cafetería y todo. Sí, Wow. como es como Un el negocio logo y bastante el completo. Sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Miren esta estructura, ya estos edificios, te voy a decir, Sí, esta son zona más es así. contemporáneos. Sí, esta zona es así, de muchos balcones. A mi mamá le encanta esas casas de balcones. Sí. A mi mamá le encanta esta zona por eso. Y bueno, aquí, La relojería. aquí adentro encontramos relojeros. Sí, Y vendedores ambulantes de todo, de escoba, sí, aquí hay de todo. de lo que andes buscando. Ves muchos balcones. Mira, aquí mira esto es cómo como La están. Habana, Sí. sábanas blancas colgadas en los balcones, aquí te encuentras. Calzoncillos blancos colgados. encuentras no precisamente sábanas de todo. Bueno, caballero, no sé si se han dado cuenta, pero hoy ando media lenta. Estoy dormida. Ami, estuvimos anoche en apagón, déjame contarte. Y me levanté a las 3 de la mañana. Ando lenta, familia. Me ha gustado pues esta calle, bastante interesante, bastante Sí. comercio. Como te decía, la hallo bastante grande. O sea, comparándola con los bulevares que hemos visitado en las distintas provincias, me parece pues que es una calle bastante grande. Y ahora pues vamos a almorzar, ¿no? Sí, sí. Llegó vamos la a- hora, miren la cara de ese hombre. Ya no puede más. Ya no puede con su Ya no vida. genera. Bueno, ya yo Es la hora de comer. bueno, acaba de hablar después de 30 minutos de silencio. De seguir caminando para ir a almorzar, que miren la cara de ese hombre. Por Dios. Ami me dijo, no puedes dejar de pasar por el parque. Libertad. El Parque Libertad, que es este Parque que estamos céntrico. viendo acá, uno de los parques más céntricos que tiene la ciudad. Y me llama la atención esta construcción con ese reloj que no da la hora. La corriente se paró. Ah, Bueno, no sé, no sé. Puede ser. Ami, déjame preguntarte, ¿sabes qué es este edificio? El gobierno provincial de Popular. Ah, ya, ok. Esto es el gobierno de aquí de la ciudad de Matanzas, Matanzas. por supuesto. Es un parque bastante limpio, estoy viendo. Y este es el teatro. El Teatro Matanzas, Teatro Velasco. Wow. Entonces, este no tiene nada que ver con el otro que vimos ahorita, que el otro tiene una estructura más colonial. Sí, porque aquel es, sí. Y este se ve un poquito más como moderno, ¿se puede Sí. decir? O sea, Antes- más contextual.
No sé, a lo mejor estoy equivocada, pero... Sí, más bien. Aquí más bien es estrenos de películas, es como más bien... Tipo cine, teatro cine. Y bueno, aquí estoy viendo que hay un café. El hotel, Ah. Hotel Velasco. Oh, ya. Y ahí venden café. El lobby ahí hacen, sí, desayunos también he escuchado, que la gente viene mucho a desayunar ahí a veces. Sí. Esa es la parte que tú sabes que puede entrar el cubano a... Sí, el que puede entrar uno a Sí, consumir. De ahí claro. para adentro más nada. Y esto es un café. Sí, esto de aquí es un café, la construcción que Sí. le continúa. Muchos carros parqueados y carros bastante modernos, estoy viendo. Sí. Estoy viendo que también la estructura del parque en general, o sea, son pues construcciones bien altas Y sobre todo en el centro. en el centro. Y Esta es la UNE, la querida UNE, Ay, empresa provincial de eléctrica. la culpable de todos nuestros males. Así mismo, esta es la provincial, la provincia. Y bueno, lo que le continúa que es, que dice casino español. Eso, Bueno, debió haber sido un casino. sí, lo que ahora no sé decirte, yo no sé si es una biblioteca o un... Ah, puede ser que preste biblioteca, otro mira, servicio. ahí dice algo. Sí. Biblioteca creo que es, pero no sé si no quiero decirte algo que... Sí, Porque dice- eso más bien mayormente siempre se ve así como tú lo ves. Biblioteca Ceney del Monte dice. Y bueno, aquí enfrente hay otro pues letrero que dice biblioteca. Por Y eso sí supuesto. la he visto abierta. Sí. O sea, funciona, presta servicio. Y esto de aquí al lado, que tiene las normal, pancartas, Eso es una... ¿son viviendas particulares? Ah, ya. Y ya lo al lado, sí, ya lo al lado. Es otra institución gubernamental. Otra más. Exacto. Ay, qué chulo esto, no me había percatado. Pues mira los farolitos. Mira, sí, y de noche cuando... Alumbra. Bueno, aquí en esta zona siempre hay corriente. Mayormente siempre hay Sí, corriente. Sí, porque están... Es la zona más céntrica. Pues miren qué bonito se ve esto, Johnny, mira. ¿Habías visto esto? Y ¿Viste algo qué bonito? característico de aquí, que de hecho no he visto mucho. Últimamente lo he visto un poco más. Son los pájaros. Sí. Aquí hay muchos, miren, como pueden ver el piso, ¿no ven? Sí, en Santa Clara, están en en las Horrible. matas. Y si te coges la tardecita te ensucian. Así mismo, miren. Wow. Muchas veces me han hecho el daño. Y bueno, ya esto aquí enfrente, Este es el Hotel Laura, que fue el que vimos en la calle Medio. sí, que lo la vimos parte de atrás. la parte de atrás. Que le mostré la cremería que tenían ahí el hotel, es ese. Y esto también pertenece al hotel, todo Sí, este esto es un edificio. museo farmacéutico. Wow, qué Museo bien. Pues muy Y bonito esto Matanzas. es- Ami, ¿para qué zona nos dirigimos? Ahora vamos hacia el Paseo Narváez. Sí, ¿cómo que se pronuncia? Es que no sé. Narváez. 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 Esa palabra creo que es francesa. No tengo ni idea. Que es toda la vista del río San Juan. Es Wow. ahí. Muy lindo, eso es como un centro Sí, que gastronómico. estuve viendo uno de los ríos más grandes. Sí. Déjame decirte, Ami, esto aquí es como un hotel, no sé, veo la bandera de Isla Sol. Río San Juan. Ah, ya. Un hotelito. Sí, un hotelito. Hotelito. Un hotelito. Se ve toda la vista del río San Juan y es toda una calle llena de mucha gastronomía. Eso es restaurantes, bares, cafeterías. Ahora incluso están construyendo, creo que hasta una discoteca que están haciendo. ¿De verdad? Es bar abajo y discoteca arriba. Una vez. Por ahí. Hay muchos negocios particulares, Qué lindo. caballero. Sí, miren la vista. El río. Y lo más lindo que tiene, que es como dice Ana, es el mismo estilo de Esto parece- España. Sí. Que es de mucha terraza. Mira, de los hecho, bares de mucha yo tomo una terraza. foto aquí y cualquiera cree que estoy en La Habana. Es típicas calles habaneras. O sea, el occidente se parece mucho. O sea, Matanzas y La Sí. Habana están. Claro, lo que los tiene separan muchas son partes. menos kilómetros. Y wow, ahora estamos en bajada. Lo lindo que a mí me encanta de Narváez, que casi siempre es buen país, es aparte de que tiene mucha variedad porque es café de todo. Ahí Sí. es por las vistas, porque es terraza, tiene para consumir adentro y consumir afuera en las terrazas. Oh, qué bien. Muy bonito. Bueno, hasta ahora me ha parecido que el centro, pues, como tal, el centro de la ciudad de Matanzas es muy bonito. Muy bonito el centro. No las áreas aledañas, porque hemos visto basureros, pero No, eso sí te lo dije desde que llegaste. para No que no me para cogiera nada. de susto. Sí, 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 Y no esto es para como un nada. paseo. Sí, le dicen el paseo Narváez para allá. Ay, qué lindo, caballeros, miren toda esta vista. ¿Ves? Esto está el río increíble. San Juan, todo. Mira el puente por el que empezamos, Puente Tirri, Puente de Hierro. Qué bonito, sí, por allá vinimos. Sí, ahí fue donde entramos. Y mira, esas son como esculturas. Ese es Martín. Sí. Suscríbete, comenta y dale, comparte el canal. Cari Sánchez te va a hablar, verdad cubana sin igual. Nuestra vida es de verdad, Cuba tiene mucho más. Todo el mundo va a mirar lo que Cari va a contar.
Bueno, caballeros, ya almorzamos. Miren esas caras de felicidad del Johnny. Mira a Ami. Ami, ¿estás contenta? ¿Ya almorzaste? Ya. Barriga llena, Ya corazón soy persona. contento. Ya soy persona. Caballeros, estamos en la ciudad de Los Puentes y ahora mismo estamos debajo del puente. Tirri, el puente de hierro. Del puente de hierro. Puente Tirri. Oh, yeah. Se llama Calixto García, pero bueno, conocido como Tirri. Wow, y esta zona aquí es bastante bonita, déjenme decirles, me ha gustado mucho. No les pude dejar pues la parte del almuerzo, queríamos interactuar, queríamos hablar más, pero el problema es que teníamos una planta al lado, iba a ser imposible. El ruido, de hecho, ahora yo siento mi cabeza de la planta. Bueno, caballero, cuéntenme, ¿qué les ha parecido? Sé que no les he mostrado todo lo de Matanzas, me hubiese encantado. Estamos un poquito cortos de tiempo. Se necesita más tiempo. Claro. Necesitamos más tiempo. Hay muchísimos lugares más para visitar. ¿Qué va? Ami, ¿nos invitas de nuevo? ¡Claro! Bueno, les dejo la embuda, ahora para que sigan, para que vamos a venir. vamos a ver si en otra posibilidad, en otro momento, pues venimos más tiempo ya para quedarnos de un día para otro. Y tener tiempo porque para poder conocer todo en esta hermosa ciudad. Sé que me han quedado lugares. Tengo que venir para tirarme del puente, fíjate. ¿Qué tú crees, Johnny? Averiguarte eso, porque hace rato Ya, no. para que ya se tiren en el puente. ¿Y tú no te vas a tirar? No, yo te grabo. Caballero, Johnny tiene miedo de tirarse del puente. Qué clase de cosa más grande. Y bueno, con esta vista hermosa del río San Juan. Yes. ¿Sí? Río San Juan. Me aprendí el nombre. Ya ustedes saben que yo tengo mi problema de memoria. Familia, hasta aquí el videito de hoy, espero que les haya gustado. Sé que lo hubiesen querido más largo, que lo llevara a más sitios, pero bueno, andamos contrarreloj. Ahora vamos a continuar grabando para el canal de Ami. Así que ya ustedes saben, vayan y suscríbanse a su canal, pues para que estén atentos a los videitos que ella suba. Yo soy Cari Sánchez, si hasta ahora no te has suscrito, por favor suscríbete, regálame un like, déjame un comentario, suscríbete al canal de Ami y nos vemos en la próxima. Johnny, un beso. Anda, adiós. Suscríbete, comenta y dale, comparte el canal. Cari Sánchez te va a hablar, verdad cubana sin igual. Nuestra vida es de verdad, Cuba tiene mucho más. Todo el mundo va a mirar lo que Cari va a contar. Suscríbete, no te vas, comenta y comparte ya. Cari Sánchez aquí está, con la verdad de Cuba sin más. Cada historia es real, cada rostro un canal. Cari pinta su mural, Cuba viva vibrarás. Desde las calles y sus nombres a la lucha del hombre, Cari cuenta lo que nadie. Cuba y su realidad, esta es la pura verdad. Suscríbete, no te vas, comenta y comparte ya. Cari Sánchez aquí está, con la verdad de Cuba sin más. Cada historia es real, cada rostro un canal.